Nunca imaginé que un simple papel amarillento podría destruir mi vida en cuestión de segundos. Todo comenzó en una tarde calurosa de julio en Valencia. El sol caía a plomo sobre los tejados del barrio Ruzafa mientras yo limpiaba el desván de la casa de mi abuela Dolores. Habían pasado apenas 3 meses desde su funeral, pero mi madre insistía en que debíamos ordenar sus pertenencias antes de que el otoño llegara. Tomás, no dejes nada sin revisar, me había dicho mi madre antes de irse a la farmacia. Tu abuela guardaba todo. Y vaya si guardaba. Entre cajas polvorientas, encontré desde recuerdos de la guerra civil hasta cartas de amor de mi abuelo que jamás había visto. Pero fue una caja pequeña, escondida bajo las tablas del suelo, la que cambió todo. Tenía mi nombre escrito con la caligrafía temblorosa de la abuela. Dentro había una carta fechada hacía 5 años y un sobre con documentos oficiales. Para mi nieto Tomás, cuando yo ya no esté, decía en el encabezado. Sentado en el suelo polvoriento, comencé a leer. Las primeras líneas parecían inofensivas, pero luego, como un puñetazo en el estómago, llegó la revelación: tus padres no son quienes crees. Tu verdadera madre es Carmen, mi hija menor, la que siempre creíste que era tu tía. El papel tembló en mis manos. ¿Carmen? ¿Mi tía Carmen, la que vivía en Sevilla y venía 2 veces al año? ¿La que me traía aquellos turrones en Navidad y me llamaba sobrinito? Era imposible. Mis padres eran Elena y Rafael, los que me habían criado durante mis 29 años de vida. Seguí leyendo con el corazón desbocado. La abuela explicaba que Carmen había quedado embarazada a los 17 años, en plenos estudios. El padre, un chico del pueblo vecino, había desaparecido al enterarse. Mi abuelo, hombre de misa diaria y respeto absoluto por las tradiciones, no soportó la idea de una hija madre soltera. Así que la solución fue que mi tía Elena, que llevaba años intentando tener hijos sin éxito, me adoptara como suyo. Un pacto familiar sellado con silencio. Los documentos adjuntos lo confirmaban todo: mi certificado de nacimiento original, papeles de adopción nunca oficializados, una foto de Carmen en el hospital sosteniéndome en brazos con ojos llorosos. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo cada recuerdo de mi infancia se transformaba, adquiriendo nuevos significados. Las visitas incómodas de la tía Carmen, sus miradas prolongadas durante las comidas familiares, aquella vez que la encontré llorando mientras me veía jugar en el jardín. Todo encajaba ahora con una lógica cruel. El sonido de la puerta principal me sacó del trance. Mi madre, o quien creía que era mi madre, había regresado. Guardé rápidamente los papeles en mi bolsillo y bajé las escaleras como un autómata. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Elena, dejando las bolsas de la compra sobre la mesa. La miré fijamente, buscando en su rostro algún rastro de la mentira. Sus ojos, tan diferentes a los míos, se apartaron ligeramente. Nada importante, respondí, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Solo fotos antiguas. Esa noche, en mi apartamento, extendí todos los documentos sobre la mesa. Revisé viejos álbumes familiares, ahora con una mirada diferente. En cada foto de Carmen conmigo veía gestos similares, la misma forma de sonreír, el mismo lunar cerca de la oreja izquierda. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Llamé a mi novia, Lucía, pero colgué antes de que contestara. Este secreto era demasiado pesado incluso para compartirlo con ella. Necesitaba procesar, entender, quizás incluso confrontar a mis padres primero. A las 3 de la madrugada, con los ojos enrojecidos, encontré el número de Carmen en mi teléfono. Tía Carmen, decía el contacto. Tenía que cambiarlo ahora. Simplemente, Carmen. O tal vez, madre biológica. El pensamiento provocó una risa amarga que se transformó en lágrimas. Pasé la siguiente semana en una nebulosa, evitando las llamadas de mis padres, pidiendo días libres en el trabajo. Miraba fotos de Carmen en Facebook, buscando mi rostro en el suyo. La llamada semanal de mi padre quedó sin respuesta. Los mensajes de mi madre acumulándose: hijo, ¿estás bien? Llámanos, por favor. Finalmente, después de 10 días de silencio, Elena apareció en mi puerta. Su rostro mostraba preocupación genuina. Cuando la vi, algo se rompió dentro de mí.
¿Por qué no contestas nuestras llamadas?, preguntó mientras entraba. Tu padre y yo estamos. ¿Mi padre?, interrumpí, sintiendo como las palabras salían como cuchillos. ¿Es realmente mi padre? Su rostro palideció. Sus ojos se dirigieron instantáneamente hacia mi mesa, donde aún estaban los documentos de la abuela. Entonces lo supe, había esperado este momento durante años, temiendo que llegara. Tomás, podemos explicarlo, comenzó, con la voz quebrada. ¿Explicar qué? ¿Que toda mi vida ha sido una mentira? ¿Que Carmen es mi verdadera madre? ¿O qué decidieron ocultármelo durante casi 30 años? Elena se sentó lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Queríamos protegerte, murmuró. Y también, a ella. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Carmen era muy joven, Tomás. No estaba preparada. Nosotros te amábamos desde el momento en que te vimos. Te criamos como nuestro hijo porque lo eres, en todo lo que importa. Me acerqué a la ventana, dándole la espalda. Valencia se extendía bajo el atardecer, ajena a cómo mi identidad se desmoronaba. Necesito hablar con ella, dije finalmente. Con Carmen. Está en Barcelona esta semana, en un congreso, respondió Elena, secándose las lágrimas. Vuelve el domingo. El domingo. 5 días para preparar las preguntas que llevaban toda una vida esperando respuestas. Los 5 días siguientes transcurrieron como en una pesadilla. Elena intentó hablar conmigo varias veces, pero solo respondí con monosílabos. Rafael, el hombre al que había llamado papá toda mi vida, me dejó un mensaje de voz que no tuve el valor de escuchar completo. Hijo, sé que estás dolido, pero por favor. Borré el resto. No podía soportarlo. ¿Cómo llamarme hijo después de mantener semejante secreto? Lucía notó que algo andaba mal. Estás ausente, Tomás, me dijo una noche mientras cenábamos en su apartamento. ¿Ha pasado algo con tu familia? No pude evitar una risa amarga. Mi familia, ni siquiera sé quién es mi familia ahora mismo. Le conté todo. Sobre la carta de la abuela, los documentos, la confirmación de Elena. Mientras hablaba, los ojos de Lucía se abrían más y más. ¿Pero eso significa que Carmen es tu madre biológica? ¿La que viene en Navidad con esos turrones artesanales? Asentí, todavía incrédulo. La misma que me regaló la camiseta del Valencia en mi cumpleaños. La que siempre me pedía que le enseñara fotos de mis viajes. Una revelación repentina me golpeó. Dios mío, Lucía, ahora entiendo por qué siempre quería saber cada detalle de mi vida cuando venía, estaba tratando de recuperar los años perdidos. Lucía me abrazó fuerte. ¿Qué vas a hacer cuando la veas? No lo sé, admití. A veces quiero gritarle, preguntarle por qué me abandonó. Otras veces pienso que ella también fue víctima de las circunstancias. El domingo llegó demasiado rápido. Elena me había enviado la dirección del piso de Carmen en Barcelona, junto con un mensaje, ella sabe que vas. Está nerviosa, pero quiere verte. Conduje desde Valencia hasta Barcelona con el estómago hecho un nudo. Las 3 horas de viaje fueron insuficientes para ordenar mis pensamientos. En la radio sonaba música que no escuchaba, mientras mi mente repasaba cada momento compartido con Carmen a lo largo de los años, reinterpretándolos bajo esta nueva luz. Su edificio estaba en el barrio de Gracia. Aparqué con dificultad y me quedé unos minutos en el coche, respirando profundamente. Finalmente, reuní el valor para salir y pulsar el timbre. Sí. Su voz sonaba exactamente igual, pero ahora la escuchaba diferente. Soy yo. Tomás. Un silencio. Luego el zumbido de la puerta al abrirse. Subí las escaleras lentamente. Carmen esperaba en el rellano, con una expresión imposible de descifrar. A sus 46 años, seguía siendo una mujer hermosa, con el pelo castaño ahora veteado de canas. Nos miramos fijamente, como si fuera la primera vez que nos veíamos realmente.
Pasa, dijo finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. Su apartamento era pequeño pero acogedor, lleno de libros y plantas. En una estantería vi varias fotos mías, mi graduación, un viaje a Portugal, incluso una de cuando era bebé que nunca había visto. ¿Quieres un café?, preguntó, rompiendo el incómodo silencio. Lo que quiero son respuestas, respondí, más duramente de lo que pretendía. Carmen asintió y se sentó en el sofá, indicándome que hiciera lo mismo. Me mantuve de pie. ¿Por dónde empiezo?, murmuró. Por el principio. ¿Por qué decidiste darme en adopción a tu propia hermana? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía 17 años, Tomás. Estaba aterrorizada. Mi padre, tu abuelo, era un hombre muy estricto. Cuando supo que estaba embarazada, dejó de hablarme. Hizo una pausa. El padre era un chico de Burjasot. Cuando le conté, simplemente desapareció. ¿Y por eso me regalaste como si fuera un cachorro indeseado? Carmen cerró los ojos, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. No fue así, te lo juro. Elena y Rafael llevaban años intentando tener hijos sin éxito. Mi padre propuso el arreglo, ellos te criarían como suyo, yo podría terminar mis estudios, y nadie fuera de la familia sabría jamás la verdad. ¿Y tú aceptaste así sin más? ¿Renunciaste a tu propio hijo? No quería hacerlo. Su voz se quebró. Lloré durante semanas. Pero era menor de edad, dependía económicamente de mis padres. Elena prometió que serías feliz, que nunca te faltaría nada. Me derrumbé en el sillón frente a ella, sintiendo como el enfado inicial daba paso a una profunda tristeza. ¿Por qué nunca me lo dijiste después? Cuando crecí, cuando ya no dependías de nadie. Carmen sacó un pañuelo del bolsillo y se secó las lágrimas. Al principio fue por el acuerdo familiar. Luego, el tiempo pasaba y se hacía cada vez más difícil. ¿Cómo le dices a un niño de 5 años que su tía es en realidad su madre? ¿A un adolescente de 15? Siempre parecía que no era el momento adecuado. Se levantó y buscó algo en un cajón. Pero nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ti como mi hijo. Me entregó un cuaderno gastado. Al abrirlo, vi entradas de diario fechadas desde mi nacimiento hasta apenas unos meses atrás. He escrito algo sobre ti casi cada semana durante 29 años, explicó. Tus primeros pasos, que me contó Elena por teléfono. Tu primer día de colegio, cuando te vi con tu mochila azul. La vez que ganaste aquel concurso de matemáticas en el instituto. Pasé las páginas, abrumado por la cantidad de detalles sobre mi vida que había recopilado a distancia. Fechas, acontecimientos, incluso pensamientos y preocupaciones sobre mi bienestar. Siempre me pregunté por qué me mirabas de esa forma tan intensa en las reuniones familiares, murmuré. Porque intentaba memorizar cada detalle de ti. Cada gesto nuevo, cada cambio. Era el único momento en que podía permitirme mirarte como lo que eras, mi hijo. La confesión cayó entre nosotros como una piedra en un estanque. Sin pensar, me levanté y me acerqué a la ventana. Barcelona se extendía bajo nosotros, ajena a nuestro drama familiar. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, dije después de un largo silencio. Que crecí sintiendo una conexión especial contigo sin saber por qué. Siempre esperaba tus visitas más que las de ningún otro familiar. Carmen se acercó lentamente. Lo sé. Y cada vez que me llamabas, tía, sentía que algo se rompía dentro de mí. Nos quedamos frente a frente, separados por 30 años de secretos y no dichos. Necesito tiempo, dije finalmente. Para procesar todo esto. Para entender quién soy ahora. Ella asintió. Lo entiendo. Pero por favor, no desaparezcas de mi vida. No ahora que por fin podemos hablar con la verdad. Antes de irme, Carmen me entregó una caja pequeña. Son cartas que nunca te envié. Una para cada cumpleaños. Conduje de regreso a Valencia en un estado de aturdimiento. El sol se ponía sobre el Mediterráneo, y yo ya no era el mismo que había hecho ese mismo camino esa mañana. Al llegar a mi apartamento,
Tenía 3 llamadas perdidas de Elena y un mensaje de Rafael. Lo ignoré todo y me senté con la caja de cartas. Abrí la primera, fechada en mi primer cumpleaños. Mi querido Tomás, hoy cumples 1 año. No puedo estar contigo para verte soplar la vela, pero quiero que sepas que pienso en ti cada minuto. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Leí hasta que amaneció. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Después de leer todas las cartas de Carmen, me sumergí en un silencio reflexivo que preocupó a todos a mi alrededor. Lucía respetó mi espacio, aunque sentía su mirada de preocupación cada vez que nos veíamos. Mis compañeros de trabajo notaron mi cambio de actitud, pero lo atribuyeron al estrés del nuevo proyecto. Evité a Elena y Rafael, ignorando sus llamadas y mensajes. Necesitaba distancia para poner en orden mis pensamientos. Una parte de mí quería culparlos por la mentira, pero otra parte entendía que habían actuado por amor, a su manera. Me habían criado, cuidado en mis enfermedades, celebrado mis logros. ¿Era justo renegar de todo eso ahora? Una tarde, mientras paseaba por el antiguo cauce del río Turia convertido en jardín, me encontré frente al Palau de la Música. Recordé cómo Rafael me llevaba allí de pequeño, explicándome con paciencia las diferencias entre los instrumentos de cuerda. «Tienes buen oído, Tomás», me decía orgulloso cuando yo identificaba correctamente un violín o un cello. Fue entonces cuando comprendí que necesitaba hablar con él. De los 3 implicados, Rafael era el único que no compartía ningún vínculo biológico conmigo, y sin embargo, había asumido el papel de padre con total dedicación. Lo llamé esa misma tarde. «Hijo», contestó al primer tono, con la voz cargada de emoción contenida. «Qué alegría escucharte. ¿Podemos vernos? ¿Solo tú y yo?» Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca del Mercado Central. Cuando llegué, Rafael ya estaba allí, más envejecido de lo que recordaba, con nuevas arrugas alrededor de los ojos. «Has perdido peso», fue lo primero que me dijo, con esa preocupación paternal que siempre había tenido. Me senté frente a él, observando ese rostro familiar que ahora veía con otros ojos. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», pregunté sin rodeos. Rafael suspiró profundamente. «Al principio fue por el acuerdo familiar. Tu abuelo era muy estricto con esas cosas, los escándalos debían quedar dentro de casa». Tomó un sorbo de café. «Después, fue por miedo, supongo. Miedo a perderte». «¿Perderte cómo?» «Temíamos que si descubrías la verdad, te alejarías de nosotros. Que elegirías a Carmen». Sus ojos se humedecieron. «Y yo no podría soportarlo, Tomás. Desde el momento en que te pusieron en mis brazos, eras mi hijo. No importaba la biología». Recordé todas las veces que Rafael me había llevado a pescar al pantano, las tardes arreglando la vieja moto juntos, sus consejos antes de mi primera cita. Una vida compartida que ninguna revelación podía borrar. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?», le dije. «Sentir que debo elegir. Como si aceptar a Carmen como mi madre biológica significara traicionaros a vosotros». «No hay que elegir, hijo. El corazón humano es capaz de albergar muchos amores distintos». Extendió su mano sobre la mesa, tocando tímidamente la mía. «Carmen también ha sufrido mucho. Verla cada Navidad, cada cumpleaños, sabiendo que no podía abrazarte como una madre. Por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí compasión genuina por todos los implicados. 3 adultos tomando decisiones difíciles, acertadas o no, tratando de protegerse mutuamente». «¿Cómo está Elena?», pregunté finalmente. «Destrozada. Apenas come. Se pasa horas mirando tus fotos de pequeño». Hizo una pausa. «Tiene miedo de haberte perdido para siempre». 2 días después, me presenté en casa de mis padres, porque a pesar de todo, seguían siéndolo, sin avisar. Elena abrió la puerta y se quedó paralizada al verme. Tenía los ojos enrojecidos y el pelo sin peinar, tan distinta de la mujer siempre impecable que recordaba. No hubo reproches ni explicaciones. Simplemente la abracé fuerte, sintiendo cómo su cuerpo se estremecía con sollozos silenciosos. «Lo siento», repetía ella una y otra vez.
Lo siento tanto, hijo. Estoy enfadado, admití mientras nos sentábamos en el sofá donde había pasado tantas tardes de mi infancia. Pero también os quiero. Y eso no ha cambiado. Esa noche, cenamos los tres juntos. Hablamos durante horas, desenterrando secretos guardados durante décadas. Me contaron cómo Carmen lloraba cada vez que se iba después de visitarnos, cómo insistía en saber cada detalle de mi desarrollo, cómo enviaba dinero regularmente para mis estudios aunque yo nunca lo supe. Ella quería estar presente en tu vida de alguna manera, explicó Elena. Dentro de las restricciones que nos impusimos. Una semana más tarde, organicé una cena en mi apartamento. Invité a Elena, Rafael, Carmen y Lucía. La tensión inicial fue dando paso a una extraña pero sincera camaradería. Observé a mis dos madres conversando en la cocina mientras preparaban la ensalada, encontrando un nuevo equilibrio en su relación. Durante el postre, levanté mi copa. Por la familia, dije simplemente. Por todas sus formas. Carmen me miró con los ojos brillantes. Por las segundas oportunidades, añadió. Esa noche, mientras todos se despedían, Carmen se quedó rezagada. Cuando estuvimos solos, sacó un pequeño álbum de fotos de su bolso. Son fotos de mi embarazo, explicó. Y algunas de tus primeros días, antes de que te fueras con Elena y Rafael. Su voz tembló ligeramente. Quiero que las tengas. Abrí el álbum con manos temblorosas. La primera imagen mostraba a una Carmen adolescente, con el vientre abultado y una expresión mezcla de miedo y orgullo. En otra, sostenía a un bebé diminuto envuelto en una manta azul. Mi corazón dio un vuelco al reconocerme en ese recién nacido. Esa noche no quería soltarte, confesó. La enfermera tuvo que insistir varias veces para que te devolviera a la cuna. Sin pensarlo, la abracé. Por primera vez, dejé que la palabra prohibida escapara de mis labios. Gracias, mamá. Carmen se estremeció al escucharlo, y luego me apretó más fuerte contra sí. Al día siguiente, visité la tumba de la abuela Dolores con un ramo de claveles rojos, sus favoritos. Me senté junto a la lápida y pasé la mano sobre su nombre grabado en la piedra. Gracias por la verdad, susurré. Llegó en el momento adecuado. El viento movió suavemente las hojas de los cipreses, como si la abuela asintiera desde donde estuviera. Los meses siguientes supusieron un reajuste para todos. Carmen se mudó de Barcelona a Valencia, a un piso cerca del mío. Comenzamos a construir una relación nueva, con almuerzos semanales donde íbamos conociéndonos realmente. Descubrí que compartíamos no solo rasgos físicos, sino también gustos y manías, la misma intolerancia a los lugares ruidosos, la misma manía de doblar las esquinas de las páginas de los libros, el mismo amor por el chocolate amargo. Elena, después de la tensión inicial, encontró su lugar en esta nueva dinámica. Siempre fuiste más hijo mío que suyo, me confesó un día. Pero ahora entiendo que hay espacio para ambas. Con Rafael, curiosamente, nada cambió. Seguía siendo mi padre en todos los sentidos que importaban. Nuestra relación, basada en experiencias compartidas más que en genética, permaneció sólida como siempre. Lucía observaba todo este proceso con una mezcla de asombro y admiración. Es increíble cómo habéis transformado algo tan doloroso en algo constructivo, me dijo una noche mientras cenábamos en la terraza. No ha sido fácil, admití. A veces todavía me enfado cuando pienso en los años perdidos. Pero luego recuerdo que todos hicieron lo que creían mejor en ese momento. En mi cumpleaños, organicé una paella en la playa de la Malvarrosa. Allí estaban todos, mis dos madres, mi padre, Lucía, amigos cercanos. Mientras el arroz se cocinaba a fuego lento, observé a mi familia, mi extraña, imperfecta y reconstruida familia, y sentí una paz que no creía posible semanas atrás. Carmen se acercó y me tendió un pequeño paquete. Es algo que he guardado todos estos años, explicó. Dentro había una pulsera de plata con mi nombre y fecha de nacimiento grabados en el interior. Me la regaló mi madre cuando naciste, dijo. Para que nunca olvidara ese día. Ahora debe ser tuya. Me la puse mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de naranja.
En ese momento, rodeado por todos los que me querían, comprendí que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era mejor que la mentira más cómoda. Por un nuevo comienzo, brindé, levantando mi vaso. Y mientras todos respondían al brindis, supe que finalmente había encontrado mi lugar entre estos dos mundos que ahora, poco a poco, se convertían en uno solo. Habían pasado 6 meses desde aquel cumpleaños en la playa. La vida había encontrado un nuevo ritmo, uno que incluía almuerzos dominicales con Carmen, cenas ocasionales con Elena y Rafael, y la extraña pero reconfortante sensación de tener 2 madres. Lucía y yo hablábamos de mudarnos juntos, dando el siguiente paso en nuestra relación. Todo parecía encaminarse hacia una normalidad que nunca pensé posible después de la revelación. Hasta que recibí aquella llamada en una lluviosa tarde de febrero. ¿Tomás Martínez? La voz al otro lado del teléfono era masculina, con un acento andaluz pronunciado. Sí, soy yo. Me llamo Javier Sánchez. No me conoces, pero creo que soy tu padre. El mundo se detuvo durante unos segundos. Me senté lentamente en el borde de la cama, sintiendo como el corazón me latía en la garganta. ¿Mi padre? ¿Cómo ha conseguido mi número? Carmen me lo dio. Hizo una pausa. Nos hemos visto recientemente. Le pedí tu contacto y, después de pensarlo mucho, accedió. Carmen. Por supuesto. Me invadió una sensación de traición. Habíamos pasado meses construyendo una relación de confianza, ¿y ahora tomaba una decisión así sin consultarme? No estoy interesado, respondí secamente, y colgué. El teléfono volvió a sonar casi inmediatamente. Esta vez era Carmen. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté sin saludar. Tomás, escúchame. Javier se puso en contacto conmigo hace un mes. Ha cambiado, ya no es el mismo chico que me abandonó. ¿Y decidiste por mí que debía conocerlo? Creí que tenías derecho a decidir por ti mismo. Pero necesitaba saber que existía esa posibilidad. Me pasé la mano por el pelo, frustrado. Hace 30 años que desapareció. ¿Por qué ahora? Carmen suspiró al otro lado del teléfono. Tiene cáncer, Tomás. Terminal. Quiere arreglar las cosas antes de... No terminó la frase, pero no hacía falta. Sentí una extraña mezcla de emociones, rabia, curiosidad, y una inexplicable tristeza por un hombre al que nunca había conocido. Necesito tiempo, dije finalmente. Esa noche, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en aquel desconocido que compartía mi sangre. ¿Qué sabía de él? Solo que había dejado embarazada a Carmen y luego desaparecido. El típico cobarde que huye de sus responsabilidades. A la mañana siguiente, llamé a Rafael. Necesitaba la perspectiva del hombre que realmente había sido mi padre. ¿Qué harías tú en mi lugar?, le pregunté después de explicarle la situación. Hubo un momento de silencio. No puedo decirte qué hacer, hijo. Pero sí te diré algo, el arrepentimiento es poderoso. Si este hombre realmente está al final de su vida, quizás merezca ser escuchado. ¿No te molesta que quiera conocerlo? Rafael rió suavemente. Hace mucho que dejé de preocuparme por la competencia, Tomás. Nadie puede quitarme los 30 años que pasé viéndote crecer. Sus palabras me dieron la claridad que necesitaba. 3 días después, estaba sentado en una cafetería del centro de Valencia, esperando a Javier Sánchez. Lo reconocí en cuanto entró. Era alto y delgado, con el pelo canoso pero abundante. Y tenía mis mismos ojos, ese tono verde oliva que siempre me había parecido distintivo. Caminaba con cierta dificultad, apoyándose en un bastón. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba frente a mí. Su voz sonaba más débil que por teléfono. No estaba seguro de que accederías. Yo tampoco, admití. Durante unos minutos, hablamos de trivialidades. El tiempo, lo bonita que era Valencia, lo bueno que estaba el café. Finalmente, fue él quien abordó el tema. Supongo que querrás saber por qué desaparecí. Asentí, incapaz de formular la pregunta en voz alta.
Era un cobarde, dijo simplemente. Tenía 19 años y ninguna intención de ser padre. Cuando Carmen me dijo que estaba embarazada, entré en pánico. Bebió un sorbo de agua. Le dije que la apoyaría, pero 2 días después cogí un autobús a Sevilla. Empecé una nueva vida allí, como si nada hubiera pasado. ¿Y nunca pensaste en volver? ¿En conocerme? Sus ojos, tan parecidos a los míos, se llenaron de lágrimas. Muchas veces. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía. ¿Cómo explicas 30 años de ausencia? Sentí una punzada de empatía, seguida inmediatamente por un ramalazo de rabia. No puedes. No hay explicación que valga. Lo sé. Asintió lentamente. No he venido a pedir perdón, Tomás. Sería absurdo. Solo quería conocerte antes de irme. ¿Cuánto tiempo te queda? 3 meses, según los médicos. Aunque ya sabes cómo son estas cosas. Nos quedamos en silencio, las palabras suspendidas entre nosotros. Finalmente, le pregunté sobre su vida. Me contó que se había casado 2 veces, que tenía 2 hijas de su primer matrimonio, ambas en la universidad ahora. Había trabajado como profesor de instituto en Sevilla durante décadas. Una vida normal, a 500 kilómetros de la mía. Tus hermanas no saben de ti, confesó. Otro secreto que he guardado todos estos años. La palabra, hermanas, me golpeó con fuerza. Nunca había considerado la posibilidad de tener hermanos. ¿Cómo se llaman? Laura y María. Tienen 22 y 20 años. Sacó su teléfono y me mostró una foto. 2 chicas sonrientes, una de ellas con mis mismos hoyuelos cuando sonreía. Se parecen a su madre, gracias a Dios. Nos despedimos después de 2 horas, sin promesas ni grandes declaraciones. Solo intercambiamos números, con la vaga posibilidad de volver a vernos. En el camino a casa, llamé a Carmen. Lo he visto, dije sin preámbulos. ¿Y cómo fue? Extraño. Como mirar una versión futura de mí mismo, pero con una vida completamente diferente. Hice una pausa. Tiene 2 hijas. Mis hermanas. Carmen guardó silencio un momento. Lo sé. Me lo contó cuando nos vimos. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería que lo descubrieras por ti mismo. Que decidieras si querías conocerlas. La idea de tener hermanas, 2 personas que compartían mi sangre pero no mis recuerdos, me resultaba fascinante y aterradora a partes iguales. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicarles que su padre había tenido otro hijo antes que ellas y lo había abandonado? Esa noche, Lucía me escuchó pacientemente mientras le contaba todo sobre Javier, las hermanas que nunca supe que tenía, y la extraña sensación de estar descubriendo capas y capas de mi propia historia. Es como si mi vida fuera un libro escrito por otra persona, le dije. Y yo apenas estoy pasando las páginas, descubriendo la trama capítulo a capítulo. Lucía me tomó la mano. ¿Vas a conocerlas? ¿A tus hermanas? No lo sé. Quizás. Primero necesito procesar todo esto. Pero el destino tenía otros planes. 2 semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola Tomás. Soy Laura, la hija de Javier. Papá nos ha contado todo sobre ti. Nos gustaría conocerte, si estás dispuesto. Estaremos en Valencia este fin de semana. Me quedé mirando el mensaje durante largo tiempo, sintiendo como mi mundo se expandía de nuevo para incluir a 2 personas más. Personas que, sin saberlo, habían estado conectadas a mí durante décadas. Está bien, respondí finalmente. Conozco un buen lugar donde podemos hablar. El restaurante que elegí para nuestro encuentro era un pequeño local cerca del mercado de Colón, lo suficientemente íntimo para una conversación privada pero también lo bastante público como para evitar silencios incómodos. Llegué media hora antes, nervioso como un adolescente en su primera cita. Pedí una cerveza para calmar la ansiedad y me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar. ¿Cómo se saluda a unas hermanas que no sabías que tenías?
¿Qué se dice después de hola? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza cuando las vi entrar. Las reconocí inmediatamente por la foto que Javier me había mostrado. Laura, la mayor, llevaba el pelo recogido en una coleta alta y vestía una chaqueta de cuero negra. María era más bajita, con gafas de pasta y el pelo rizado cayéndole sobre los hombros. Ambas miraban alrededor, claramente buscándome. Levanté la mano tímidamente. Laura me vio primero y le dio un codazo a su hermana. Se acercaron a mi mesa con una mezcla de cautela y curiosidad en sus rostros. ¿Tomás?, preguntó Laura, extendiendo su mano. Sí. Laura y María, ¿verdad? Se sentaron frente a mí. Durante unos segundos, nos limitamos a observarnos mutuamente, buscando similitudes y diferencias. María tenía la misma forma de la nariz que yo, mientras que Laura compartía conmigo ese gesto inconsciente de morderse el labio cuando estaba nerviosa. Esto es raro, dijo finalmente María, rompiendo el hielo. Ayer éramos 2 hermanas y hoy tenemos un hermano mayor. Que parece casi de la edad de papá, añadió Laura con una sonrisa tímida. Les devolví la sonrisa. Para mí también es extraño. Toda mi vida pensando que era hijo único y ahora. Una familia instantánea, completó María. Como esos sobres de sopa que solo necesitan agua caliente. Los 3 reímos, y sentí que la tensión disminuía un poco. Pedimos bebidas y tapas, y poco a poco la conversación comenzó a fluir. Me contaron sobre sus vidas en Sevilla, sus estudios. Laura estudiaba Derecho y María Bellas Artes, sus amigos, sus mascotas. Les hablé de mi trabajo como ingeniero informático, de Lucía, de mi pequeño apartamento en el barrio del Carmen. ¿Cómo os lo contó?, pregunté finalmente. Lo de mi existencia. Laura y María intercambiaron una mirada. Fue hace 2 semanas, comenzó Laura. Nos reunió en el salón, muy serio. Pensamos que quería hablarnos sobre su enfermedad, dar los detalles que no nos había contado. En lugar de eso, empezó a contarnos una historia sobre su juventud en Valencia, continuó María. Sobre una chica llamada Carmen y cómo la había dejado embarazada a los 19 años. Al principio no entendíamos por qué nos contaba esto justo ahora, dijo Laura. Luego mencionó que el bebé había nacido, que era un niño, y que ahora ese niño era un hombre de 30 años que vivía en Valencia. Yo conecté los puntos primero, interrumpió María con cierto orgullo. Le pregunté directamente, ¿estás diciendo que tenemos un hermano? ¿Y qué sentisteis?, pregunté, temiendo un poco la respuesta. Shock, obviamente, respondió Laura. Luego, enfado. Le grité bastante, la verdad. Yo lloré, admitió María. No por ti, sino por todo lo que implica. Que papá hubiera mantenido semejante secreto durante años, que hubiera abandonado a su propio hijo. Pero después de la rabia inicial, continuó Laura, sentimos curiosidad. Queríamos saber quién eras, cómo eras. No todos los días descubres que tienes un hermano mayor, añadió María con una sonrisa tímida. Especialmente uno que parece tan normal. Reí ante ese comentario. ¿Qué esperabas? ¿Un monstruo resentido? No sé, alguien amargado, quizás. Con razones para estarlo. Asentí, entendiendo su punto. Tuve suerte. Crecí con unos padres maravillosos. No sabía lo que me faltaba. Continuamos hablando durante horas. Me mostraron más fotos de su infancia, y yo les enseñé algunas mías. Resultó que los 3 habíamos pasado veranos en la playa de Gandía, a apenas kilómetros de distancia, sin saber de la existencia del otro. Es extraño pensar que podríamos habernos cruzado sin saberlo, comentó María. Cuando nos despedimos, los 3 sentíamos esa extraña familiaridad que solo la sangre compartida puede crear. Nos abrazamos torpemente, prometiendo mantenernos en contacto. Queremos que conozcas a mamá, dijo Laura cuando ya se iban. Si te parece bien. La idea me sorprendió. No había considerado conocer a la mujer que había formado una familia con Javier, la familia que él se había decidido tener. Claro, respondí, sin estar completamente seguro. Esa noche,
mientras le contaba a Lucía sobre el encuentro, me di cuenta de algo importante: mi familia seguía expandiéndose, como círculos concéntricos en el agua. Primero Carmen, luego Javier, ahora Laura y María. ¿Quién sabía dónde terminaría este viaje? ¿Estás bien con todo esto?, me preguntó Lucía mientras nos preparábamos para dormir. Es mucho para procesar en poco tiempo. Creo que sí. Es extraño, pero de alguna manera se siente correcto. Como si estuviera completando piezas de un rompecabezas que no sabía que tenía. ¿Y qué hay de Javier? ¿Volverás a verlo? La pregunta me pilló desprevenido. Con la emoción de conocer a mis hermanas, casi había olvidado la enfermedad terminal de Javier. El hombre que me había dado la vida estaba a punto de perder la suya. Supongo que debería, respondí finalmente. Antes de que sea demasiado tarde. La semana siguiente, visité a Javier en el pequeño apartamento que había alquilado en Valencia para sus tratamientos en el Hospital La Fe. Estaba más delgado que la última vez, con un color grisáceo en la piel que delataba su enfermedad. Sin embargo, sus ojos se iluminaron cuando me vio. «¿Has conocido a las chicas?», dijo mientras me ofrecía un té. Sus manos temblaban ligeramente al servir. «Sí. Son increíbles. ¿Las has criado bien?». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Al menos algo hice bien». No supe qué responder a eso. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, el ambiente cargado de preguntas sin formular y respuestas que quizás nunca serían suficientes. «¿Sabes qué es lo peor de estar muriendo?», preguntó de repente. «No es el dolor físico. Es el arrepentimiento. Mirar atrás y ver todos los caminos que no tomaste, las decisiones cobardes, los errores que ya no puedes corregir». Levanté la vista, sorprendido por su franqueza. «¿Cómo abandonarme?», asintió lentamente. «¿Cómo abandonarte? ¿Cómo perderme tu infancia, tu adolescencia? ¿Cómo no estar allí cuando aprendiste a montar en bicicleta o cuando te rompiste un brazo o cuando te graduaste?». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «No puedo recuperar ese tiempo, Tomás. Y lo siento más de lo que podría expresar». Por primera vez desde que descubrí toda la verdad sobre mi origen, sentí una profunda compasión por este hombre. No era un monstruo ni un villano de cuento. Era simplemente humano, con todas sus imperfecciones y errores. «Rafael estuvo allí», dije finalmente. «Para todo eso. Y lo hizo bien». Javier asintió, con una expresión que mezclaba alivio y tristeza. «Me alegro. De verdad». Nos despedimos con un abrazo incómodo pero sincero. Mientras salía de su apartamento, no pude evitar pensar en lo frágil que es la vida, en cómo nuestras decisiones crean ondas que afectan a personas que ni siquiera conocemos. 2 días después, recibí una llamada de Laura. Javier había sido hospitalizado. Su condición había empeorado rápidamente. «Los médicos dicen que es cuestión de días», me explicó con la voz quebrada. «Quizás deberías venir. Está preguntando por ti». Me apresuré al hospital, donde encontré a Laura, María y una mujer de mediana edad que supuse era su madre. Me miraron con una mezcla de reconocimiento y nerviosismo. «Tú debes ser Tomás», dijo la mujer, extendiendo su mano. «Soy Marta». «Encantado», respondí, sintiéndome extrañamente culpable, como si mi existencia fuera una acusación silenciosa sobre su matrimonio. «Javier me habló de ti hace años», continuó, sorprendiéndome. «No con detalle, pero sabía que existías. Que había dejado a alguien atrás». Entramos juntos a la habitación. Javier yacía conectado a varias máquinas, su respiración laboriosa y superficial. Abrió los ojos cuando nos acercamos y esbozó una débil sonrisa al vernos a todos juntos. Pude ver el asombro en su mirada, como si no pudiera creer que sus dos mundos, tan separados durante décadas, finalmente se encontraran en esta habitación de hospital. «Mi familia», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia nosotros. «Toda mi familia». Y en ese momento, rodeado de personas que apenas conocía pero con las que compartía una conexión innegable, entendí que la familia no siempre se define por el tiempo compartido o las memorias creadas.
A veces, es simplemente ese reconocimiento mutuo, ese hilo invisible que nos une a través del tiempo y las circunstancias. Me quedé junto a su cama hasta que se durmió, prometiéndole en silencio que cuidaría de mis hermanas, que mantendría vivo este vínculo que él había creado y abandonado, pero que ahora, en sus últimos días, intentaba reparar. Javier falleció 3 días después, rodeado por toda su familia. Yo estaba allí, sosteniendo la mano de María mientras Laura y Marta lloraban abrazadas al otro lado de la cama. El momento fue tranquilo, casi anticlimático, simplemente dejó de respirar, como si se hubiera quedado dormido. La enfermera nos dijo que así suele ser, que los pacientes parecen elegir el momento, a menudo cuando han resuelto lo que necesitaban resolver. El funeral se celebró en Sevilla, su ciudad adoptiva. Viajé con Carmen, que insistió en acompañarme a pesar de la incómoda situación. Es parte de mi historia también, dijo simplemente. Durante el servicio, me senté junto a mis hermanas, consciente de las miradas curiosas de familiares y amigos que no sabían quién era yo exactamente. Un sobrino lejano, asumieron algunos. Un colega del instituto donde Javier había enseñado, supusieron otros. Fue Marta quien aclaró las cosas durante su emotivo discurso. Javier no fue perfecto, dijo con la voz quebrada pero firme. Cometió errores, como todos. Pero en sus últimos días encontró el valor para enfrentarse a ellos. Para reconectar con su hijo mayor, Tomás, a quien hoy tenemos el honor de conocer. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, y sentí una mezcla de vergüenza y orgullo. La vergüenza desapareció cuando Laura tomó mi mano y la apretó con fuerza. Era su forma de decirme que estaba bien, que pertenecía allí con ellos. La vida continuó después del funeral, como siempre hace. Regresé a Valencia con Carmen, y retomé mi rutina diaria, el trabajo, las cenas con Lucía, los paseos por el jardín del Turia. Pero algo había cambiado dentro de mí. La experiencia de ver morir a Javier, de reconectar con él justo al final de su vida, me había cambiado de maneras que solo comenzaba a entender. Una tarde, mientras tomaba café con Elena, surgió el tema. «Te noto diferente», dijo, observándome con esa mirada penetrante que siempre había tenido. «Más tranquilo». «Creo que lo estoy», admití. Es como si hubiera cerrado un círculo que ni siquiera sabía que estaba abierto. ¿No estás enfadado? ¿Con nosotros, con Carmen, con Javier? Reflexioné sobre su pregunta. Lo estuve. Mucho. Pero ahora entiendo mejor por qué todos hicisteis lo que hicisteis. No fueron decisiones fáciles. No, no lo fueron, confirmó Elena, con los ojos brillantes. Pero si pudiera volver atrás, te elegiría de nuevo. Aunque eso significara toda esta complicación. La abracé fuerte, sintiendo el cariño por esta mujer que, a pesar de no compartir mi sangre, había sido más madre que cualquier otra persona. Las semanas siguientes mantuve contacto regular con Laura y María. Nos enviábamos mensajes, compartíamos fotos, hablábamos por videollamada ocasionalmente. La diferencia de edad hacía que nuestra relación fuera peculiar, a veces me sentía más como un tío que como un hermano. Pero el vínculo era real y se fortalecía con cada interacción. Deberías venir a Sevilla, me dijo Laura en una de nuestras conversaciones. O podemos ir nosotras a Valencia. Nos gustaría conocer a toda tu familia. ¿A nuestras tías? Es confuso esto del parentesco. Muy confuso, concordé con una sonrisa. Pero creo que es una gran idea. Así que organizamos un encuentro en Valencia para el Puente de la Constitución. Laura, María y hasta Marta vinieron a pasar unos días. Preparé una gran comida familiar en casa de Carmen, que insistió en ser la anfitriona. Quiero hacer las cosas bien esta vez, me dijo mientras planeábamos el menú. Fue una reunión extraña pero hermosa. Carmen cocinó una paella espectacular, Rafael trajo vino de su bodega favorita, Elena preparó su famosa tarta de naranja. Lucía se encargó de que todos se sintieran cómodos, con ese don natural que tiene para conectar con las personas. Ver a Carmen y Marta conversando animadamente en un rincón me provocó una sensación surrealista. Las dos mujeres que habían amado a Javier, en diferentes momentos de su vida, encontrando puntos en común, compartiendo anécdotas,
quizás incluso sanando viejas heridas que yo desconocía. Es como una de esas películas extrañas que ganan premios en festivales europeos, comentó María a mi lado, siguiendo mi mirada. Demasiado complicada para Hollywood. Reí ante su ocurrencia. Definitivamente no es una historia convencional. Pero es nuestra historia, respondió con seriedad. Y creo que ahora es mejor que antes. Tenía razón. A pesar del dolor inicial, de los secretos revelados y las verdades incómodas, habíamos creado algo nuevo y valioso a partir de los fragmentos del pasado. Esa noche, mientras todos se despedían con promesas de futuros encuentros, Lucía me sorprendió con una noticia que pondría todo en perspectiva. Estoy embarazada, me susurró cuando estábamos solos en la cocina. De 2 meses. Me quedé paralizado, la alegría mezclándose con un súbito miedo. ¿Embarazada? ¿Estás segura? Asintió, con una mezcla de nerviosismo y felicidad en su rostro. Completamente. Lo confirmé ayer. La abracé fuerte, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Iba a ser padre. Yo, que apenas estaba entendiendo qué significaba ser hijo, ahora tendría que aprender a ser padre. Es perfecto, le dije. Aterrador, pero perfecto. Esa noche, mientras Lucía dormía a mi lado, me quedé despierto pensando en los extraños giros que había dado mi vida en el último año. De creerme hijo único a descubrir que tenía 2 madres. De no conocer a mi padre biológico a acompañarlo en sus últimos días. De no tener hermanos a formar parte de la vida de Laura y María. Y ahora, de ser hijo a convertirme en padre. La noticia del embarazo de Lucía cambió nuestros planes. Aceleramos la mudanza conjunta, compramos un piso más grande cerca del Parque Gallagher, comenzamos los preparativos para la llegada del bebé. Decidimos no saber el sexo, queríamos que fuera una sorpresa. ¿Cómo le explicaremos nuestra familia?, preguntó Lucía una noche mientras pintábamos la habitación del bebé. Es bastante complicada incluso para nosotros. Con tiempo y paciencia, respondí. Y con mucho amor. Al final, eso es lo que importa, ¿no? Que hay mucha gente que ya quiere a este niño, incluso antes de que nazca. Y era cierto. Carmen estaba tejiendo un ajuar completo para su primer nieto. Elena y Rafael habían comprado una cuna antigua de madera que Rafael estaba restaurando meticulosamente. Laura y María enviaban constantemente regalos desde Sevilla, pequeños boúdes, sonajeros, libros de cuentos. 6 meses después, en una calurosa noche de junio, Lucía dio a luz a una niña. La llamamos Dolores, como mi abuela, la guardiana del secreto que había cambiado nuestras vidas. Cuando la sostuve en brazos por primera vez, diminuta y perfecta, sentí una conexión instantánea que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Hola, Dolores, susurré, acariciando su mejilla suave. Tienes una familia muy grande esperándote. En los días siguientes, nuestro apartamento se convirtió en una procesión constante de visitas. Carmen y Elena se turnaban para ayudarnos, dejando de lado cualquier tensión pasada en favor de su amor compartido por la pequeña Dolores. Rafael se convirtió en un abuelo orgulloso que no perdía oportunidad de presumir fotos de su nieta. Laura y María vinieron a conocer a su sobrina, trayendo consigo un álbum de fotos que habían preparado especialmente para ella. Para que conozca a toda su familia, explicó María. Incluso a los que ya no están. Entre las páginas había una foto de Javier que no había visto antes, de sus años jóvenes en Valencia. Se parecía asombrosamente a mí, con la misma sonrisa torcida y el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda. Queríamos que supiera de dónde viene, dijo Laura. Todos cometemos errores, pero eso no significa que no seamos dignos de ser recordados. Asentí, agradecido por su gesto. Dolores crecería conociendo toda la verdad desde el principio, sin secretos ni medias verdades. Conocería a sus 2 abuelas maternas, a su abuelo, a sus tías que eran demasiado jóvenes para ser tías convencionales. Sabría que la familia es algo fluido, que se expande y se contrae, que a veces duele pero que siempre, siempre vale la pena. Una tarde, mientras mecía a Dolores para que se durmiera, me encontré pensando en mi abuela, en aquella carta que había dejado en el desván. ¿Habría imaginado las consecuencias de su revelación?
Habría previsto que su secreto, lejos de destruirnos, nos llevaría a una reconciliación más profunda y verdadera. Gracias, abuela, susurré, mirando a mi hija dormida. Por la verdad. Por todo lo que vino después. Y mientras el sol se ponía sobre Valencia, tiñendo de naranja las paredes de nuestra casa, sentí una paz profunda. Mi vida había tomado un camino que nunca hubiera imaginado, lleno de giros inesperados y verdades dolorosas. Pero aquí estaba ahora, sosteniendo el futuro en mis brazos, rodeado de una familia más grande y fuerte de lo que nunca hubiera soñado. El círculo se había completado. Y uno nuevo comenzaba.